mejia llamo a pucosa pucay tu bebé ñajenduiñe ñande koga puraje ko eputangu wiraita oñe dai porimba embasu waraku o mimbi yasu o pukabu o somboria huaputi emitu tajeñoi iwi arikoru toyo pecuara bati toma saimandi yui pana emitu tajoruñan de quera ubote toguajete taguaraite topua Paraguay Tetujaca mandubijaiba malmabate aire pu tacuarende remboria jueta oño pejipupina topañembaji yo ay jutajeñoi topo añanereta ñañembuatupa ayasapucay a pesereta cultivar que renazca en la tierra el amor, que maduren las mieses del sol, que haya campos de blanco algodón. A cultivar que en los sueños florezca el ideal, que haya el día de la redención. Elevar la nación. Claro. Éramos parte del coro y cuando venían nuestros familiares, una de las canciones que cantábamos era esta. La otra era Panamá. Ah, mira qué hermoso. Las dos. Bueno. Sí. Casi no empecé porque no llegaba, pero después ya era la hora. Marga. Casi no empecé porque no llegaba, pero después ya era la hora. Dije, mil disculpas. En 1938, ya afincado en la Generosa para el exilio paraguayo Buenos Aires, el maestro tenía la intención de componer una canción para el labriego. ¿Cómo no? Está bien. Hay una receta infalible para eso. Acérquense más. Claro. Claro, vengan más. Esa pues es la ventaja de esto, ¿sabes? Claro. Bueno, les contaba que en 1938 quería hacer una canción para el labriego, el maestro Flores. Y en este afán le pidió a su amigo y médico personal, el hoy inmortal Carlos Federico Avente, que escriba una letra para esa obra. Avente se negó de plano, diciendo que jamás lo que él pudiera escribir estaría a la altura de la música de Flores. Pero fue tanta la insistencia de Flores que terminó cediendo a Avente. Estaba lejos de imaginar que se convertiría en el enorme clásico que fue después. Lo único que le pidió Flores, que estaba enamorado de lo que había escrito su amigo, es que en el final incluyera una estrofa en castellano,
para que pudieran entender los receptores del gran mensaje, y se le ocurrió a Avente escribir nada más y nada menos que a cultivar que renazca en la tierra el amor, ¿no? Que es verdaderamente una... Quienes tuvimos el privilegio de conocer a Avente, sabemos que se trata, porque los grandes no mueren nunca, de un hombre sencillo, culto y enormemente humano. Era muy propio que los médicos de aquella época devenían en humanistas. Y esto, bueno, vos sabés algo de eso, por vos mismo y por Agustín, ¿verdad? Así que verdaderamente cantar Ñemitú es siempre una enorme alegría. Y para quienes no conocen la lógica de estos martes en la plaza con las guaranias a viva voz, yo le decía a Rogelio, yo voy a ubicarme en el lugar donde siempre estoy, porque para mí es muy importante que nos apropiemos de los distintos espacios de la plaza. Allí, acá, allá están todas las figuras de nuestros mártires, y vamos ocupando, tomando posesión de esto que es desde luego nuestro, ¿no? Por eso que, y a viva voz, porque me comprometí a hacerlo así, hay sonido, hay todo, Amado encantador ofreció todo su equipamiento, pero yo prefiero hacerlo así, aunque tenga que terminar a los gritos y mañana prácticamente no me salga la voz, ¿verdad? Pero no importa, se trata de cantar. Y yo les decía, estos encuentros tienen una lógica, empiezan siempre con un Flores, siempre. Porque si vamos a hablar de Guarania, Flores es el punto de partida, es la nave insignia, es el enorme creador. Cuidado, no compuso mucho, justamente porque era demasiado cuidadoso del producto final. Tenía un sentido del respeto al público que era superior incluso a sus fuerzas. Por eso que trabajaba muchísimo, le era trabajoso. Uno cuando escucha estas maravillas, diga, esta habrá hecho de taquito, ¿eh? Pero no era así. Justamente son una maravilla porque no era así. La segunda canción siempre es de Maneco Galeano. Siempre. ¿Por qué? Bueno, por mi proximidad afectiva, mi hermano, mi compañero, mi hermano de la sangre y mi compañero de andanzas y de la vida. Y creo, no yo, sino la crítica, lo considera una de las cifras más altas, si no la más alta, del último cuarto del siglo XX en la creación de la música paraguaya. Y por eso Maneco. Y hablábamos de Flores, y yo quiero cantarles hoy una canción de Maneco que tiene una historia. A mí me gusta mucho contar las historias de las canciones, porque es como que se humaniza, ¿no? Augusto Roa Bastos, cuyo nombre en el 75 empezaba a ser prohibido, podía entrar todavía, pero ya empezaba a ser prohibido, después ya se le negó la posibilidad de entrar, era un motivo de permanente invitación a la subversión, pero a la subversión en serio, o sea, la subversión asumida como tal. Nosotros queríamos ser subversivos con nuestra música. Y le dedicamos a Augusto, cuando digo le dedicamos, hablo del grupo Sembrador. Y quiero rendir un homenaje a quienes integrábamos aquel no neto, porque éramos 9. De hecho, pagábamos luego para cantar, ¿a quién nos iba a contratar? ¿Verdad? Nosotros éramos los que pagábamos y podíamos cantar entonces, ¿verdad? Es más o menos así. Claudia Avente Gómez, una vez me dijo un periodista, ¿y vos qué ganás con esto de la plaza? Y encontrarme con la gente. Y la gente no puede creer. En un mundo tan monetizado y tan miserablemente absurdo,
desde esa perspectiva, que un caituyaí se ponga a cantar guaranías los martes es una cosa inentendible, ¿verdad? Para la lógica mercantil. Pero acá estoy inmensamente feliz. Éramos Claudia Vente de Gómez, que después fue la histórica voz de Sembrador, Hilda Arias, que fue fundadora del quinteto vocal de la Facultad de Derecho, de donde vino el grupo, Luis Leandro Cacabelo, ese chiflado que es dirigente del Club Guaraní, un personaje bíblico. Toca el piano maravillosamente. César Cataldo, el único arpista del nuevo cancionero, verdaderamente el único asumido como tal. Juan Carlos dos Santos, después director de la OSN, consagrado músico, tocaba el violonchelo. José Antonio y Maneco Galeano, Maneco era el fundador del conjunto, yo estaba también. Jorge Garbet, que se había incorporado en el 74, mi hermano del alma, y Jorge Tuga Ramírez, que en ese momento, en el 75, tenía 17 años. ¿Eh? Y ya cantaba estas inconveniencias con nosotros. Hicimos 16 canciones nuevas en el Inter, en el teatro del Colegio Internacional. Esa era una aparente contradicción, pero el Inter tenía un director de apellido Whaley, Mr. Whaley, que era un Contreras fanático de Stroessner, en contra de Stroessner. Y entonces abría el auditorio del Inter. Cuando termina ese homenaje a Roa, Roa le dedica a Maneco Galeano y el grupo Sembrador, porque así dice la dedicatoria, un poema que se llama Donde la guarania crece, y está dedicado a el maestro Flores. Y es quizás una de las profesiones de fe más impresionantes desde la poesía sobre la función del arte y el artista. Fíjense lo que dice Roa: si la garganta nos duele para cantar con el pueblo, es mejor que se nos quemen las palabras y el aliento. A todos nos hizo el pueblo con su preciosa virtud, pero algunos son su mancha, los otros su viva luz. Una cosa maravillosa, ¿no? Maneco le puso música en tiempo de guarania, en ritmo de guarania, muy rara. La concepción de la obra, van a ver ustedes, no responde a ninguna lógica muy musical nuestra, pero sin embargo tiene un sentido de profundo sentimiento paraguayo, donde la guarania crece, de Augusto Roa Bastos y Maneco Galeano. Si la garganta nos duele para cantar con el pueblo, es mejor que se nos quemen las palabras y el aliento. A todos nos hizo el pueblo con su preciosa virtud, pero algunos son su mancha, los otros su viva luz. Mano de fuego, labio de viento, nace alegre y entera, compás de río, paso lento. La guarania ligera, moreno de terrestre de vestidura, canción del valle andando con figura de hombre. La guitarra es para el canto para vivir. Es una pena si no se sabe morir. Si a la
la muerte vamos todos luchando por la verdad. El que se queda se muere primero que los demás. Boca de tierra, andar silvestre, su sangre es trajinera y la guitarra que nos muestre su sangre verdadera. José Asunción envuelto en llama pura, la musical palmera de tu pueblo es tu nombre, de tu corteza dura, con su boca de azufre, la guarania que sufre, crece alegre y segura del sudor y la espiga del hombre y sus momentos, de los 4 elementos, nace y no se fatiga. José Asunción envuelto en llama pura, la musical palmera de tu pueblo es tu nombre. He tocado mejor otras veces, reconozco. Está mal que cuente esto, pero tengo una recurrente artrosis en las manos que me hace muy difícil, sobre todo las notas con ceja, estas, ¿verdad? Que tengo que apretar acá. Es una tortura ahí, pero está bien, estamos en la Plaza de los Desaparecidos, ¿verdad? Así es. El gran creador argentino Atahualpa Yupanqui. ¿Querés un vasito de agua? No, todavía no, gracias. Un verdadero maestro en el folclore de toda América Latina, uno de los precursores de la canción social latinoamericana. Yo considero que junto con Violeta Parra son los dos que marcaron así un camino popular y por el cual transitar con la preocupación de la gente, con el testimonio de lo que nos pasa, porque estaban convencidos ambos, y nos transmitieron a todos nosotros, de que el arte que nos da de referencia no sirve para nada, ¿verdad? El artista es gran testigo de su tiempo, y eso tiene que ser así. Bueno, muere en Buenos Aires Mitaguazú, Félix Pérez Cardoso. Y Yupanqui le compone un poema maravilloso y se lo lleva a Herminio Jiménez, el autor del Canto de mi selva, de Lejanía, de Mi oración azul, de Cetrompo Arazá, Cerro Porteño, ¿eh? Todas esas son obras de Herminio. Cerro Corá. Y le dice que le ponga música en algún momento. Y refiere Mario Rubén Álvarez que el momento del entierro de Mitaguazú, la canción estaba compuesta. O sea, en un día Herminio compuso esta maravilla. Se llama La canción del arpa dormida. Y tiene algunas particularidades muy hermosas en su letra. Por ejemplo, cuando le dice: por eso te canto con voz de guarania, por la vidalita que cantaste tú. Hace referencia a una vidala de Félix Pérez, que se llama Los 60 Granaderos y fue extraordinariamente popular, ¿no? Canción del arpa dormida de Yupanqui y Herminio Jiménez. Cuando en la crecida majestad del río va bollando el verde del
Camalotal. Paloma de cielo levanta la luna, su vuelo errabundo sobre el Paraná, con ese mensaje de flor y de selva, de agreste romance de India y Mensú. Llegaron tus manos a mi tierra gaucha, tejiendo armonías, oh mi Tahuazú, acunando un sueño. Se nos va la vida y el viajero parte para no volver. Hoy el arpa india se quedó dormida como una guaraña que no pudo ser. La misma esperanza y el mismo camino, los mismos cantares bajo el cielo azul. Por eso te canto con voz de guaraña, por la vidalita que cantaste tú, acunando un sueño. Se nos va la vida y el viajero parte para no volver. Hoy el arpa india se quedó dormida como una guaraña que no pudo ser. La guarania es paraguaya rapopiré, o sea, desde la raíz, desde la esencia, y nos identifica. Por eso que es tan importante lo que pasó el 3 de diciembre del año 2024, cuando la UNESCO, reunida en Asunción, declaró a la guarania Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. A mí se me ocurrió, en una presentación que hice en esos días de un concierto de homenaje a Flores y a la guarania sinfónica que hizo la OSCA, decir que a partir de ese hecho, de la declaración del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, la guarania pasea su hermosura por la humanidad entera. Y es eso lo que pasó. No es casual que muchísimos grandes creadores, entre ellos la inmortal autora de Honrar la Vida, ese himno maravilloso que todos conocemos, Eladia Blázquez, haya compuesto una guarania que cobró muchísima popularidad aquí en los años 60 y 70 en la voz de Alma María Baesquen y los Tres Sudamericanos. La canción se llama Por el Caminito. Y yo siempre canto una canción de alguien que, no habiendo nacido en el Paraguay, sin embargo, compuso una guarania antológica, como es el caso de esta. Por el Caminito, de Eladia Blázquez. Por el caminito largo que al río va, por él se me fue el amor, la felicidad. Mis ojos desde ese día no se cansan de vagar por el caminito largo que al río va. Dejaste un tendal de ausencia en mi corazón, mas sé que tú has de volver pidiéndome amor. Entonces
Entonces con ansiedad sueño verte llegar por el caminito largo que al río va. Dejaste un tendal de ausencia en mi corazón, mas sé que tú has de volver pidiéndome amor. Entonces con ansiedad sueño verte llegar por el caminito largo que al río va. Esos juguetitos, ¿no? Una especie de juguete musical, ¿no? Pues es perfecta la obra. Aparte, una canción de amor perdido, pero que tiene justamente esa dosis de nostalgia, ¿verdad? No hay más lustrabotas, salvo los de la plaza que son... Pero no hay más mitaí que lustran botas, ¿eh? Yo los recuerdo con enorme respeto y un gran cariño. Porque cuando vos le decías cuánto es tu servicio, decía a voluntad. Por lo visto, su necesidad era la que le empujaba, obviamente, siendo niño, a trabajar en la calle. Pero su educación era sólida como para poder armar. A mí siempre me gustó mirar ese tipo de comportamientos de la gente, ¿no? A voluntad, y como te decía, a voluntad le dabas el doble de lo que tenías pensado que podía cobrar, ¿verdad? Como es natural. Hay un gran creador que lastimosamente su obra no está muy difundida. Él de hecho no es intérprete de sus propias canciones y eso lo limita bastante, ¿verdad? Acá tenemos un cantautor en serio que es Dani Moreno Binader, que nos regala sus canciones cantadas por él mismo. Tiene un valor estético y testimonial muy grande. Bueno, Augusto Barreto, que de él se trata, no canta sus canciones. Él no canta, de hecho, pero compone maravillosamente bien. Inspirado en aquellos mitaí callejeros que lustraban zapatos, compuso una canción que tiene un contenido social enorme, desde la belleza de las palabras bien urdidas, bien ensambladas. A Amado le preocupan los ruidos de la calle. A mí me encantan los ruidos de la calle en la filmación, ¿verdad? Es maravilloso. Me parece que humaniza mucho, pues, ¿verdad? Estamos en la plaza, donde no estamos en ningún otro lado. Y la iluminación es la de la plaza y el sonido es el de mi voz y ahí estamos. Esto se llama Duende de las Esquinas, de Augusto Barreto. Con sueños que nunca despegan, recorre las mesas del bar. Historia de escasas monedas, niñez sin juguetes ni escuela, barquito que nunca vio el mar, estampa que ignora el milagro del tiempo infantil de alcanzar, estrellas de un cielo lejano, con una pandorga en las manos, en vuelo con la libertad. Caricia de amores descalzos que besa el calor del asfalto por magras promesas de pan. Duende
duende de tantas esquinas, infancia que empieza y termina detrás de un cajón de lustrar. Estampa que ignora el milagro del tiempo infantil de alcanzar estrellas de un cielo lejano, con una pandorga en las manos, en vuelo con la libertad. Caricia de amores descalzos que besa el calor del asfalto por magras promesas de pan. Duende de tantas esquinas, infancia que empieza y termina detrás de un cajón de lustrar.